¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes para toda la audiencia. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, contanos un poco el rol de EPSE también en este proceso que estamos siguiendo muy de cerca, que es básicamente, bueno, el primer parque solar aquí en la capital neuquina, bueno, una variante de las renovables que también, bueno, va a estar dándole forma al crecimiento de la disponibilidad de energía de los próximos años. Así es, el rol de EPSE es acompañar al gobierno de Neuquén a tener este parque solar en funcionamiento. Eso se hizo mediante un contrato cuya primera, segunda y tercera etapa culminó hoy. Ese contrato preveía primero el estudio del recurso, el estudio de las condiciones climáticas de Neuquén. En segundo lugar, un estudio económico y en tercer lugar, los pliegos listos para licitar el parque, y eso es lo que hemos entregado en el día de hoy al señor gobernador y al intendente Gaido. Ujú. O sea que con todo esto ya el rol de EPSE culminó o también van a estar en la construcción. Eh, Eventualmente, Nosotros digamos, vamos, ¿no? eventualmente sí, EPSE se caracteriza por hacer inspecciones de obra, y por hacer todo el acompañamiento luego en la puesta en marcha y en la operación comercial del parque. Justamente EPSE es un generador, un agente generador del mercado eléctrico mayorista y tiene vasta experiencia en ese rubro. Ujú. Esa es la situación. Además, tenemos que seguir trabajando en conjunto para adecuar los pliegos, ya que la primera etapa que se va a hacer del parque es una etapa de 10 megavatios, es una etapa un poco más pequeña. El parque consiste de una potencia total de 50 megavatios, pero el gobernador, en conjunto con el intendente y la gente de CALF, han tomado la decisión de comenzar con una etapa de 10 megavatios, sobre todo aprovechando que los parques solares son modulares y son fáciles digamos, de construir en etapas. Claro, claro, de ir escalándolo en función de, bueno, de la posible inversión y de la demanda, en este caso de la ciudad de Neuquén. Respecto Exacto. del recurso, ¿qué estuvieron viendo ustedes, ¿no? De la disponibilidad, obviamente, de energía solar. El recurso en Neuquén es bueno comparado con casi cualquier lugar del mundo donde hay parques solares. Es un recurso bueno, es un recurso que está por encima de la media. Eh, por supuesto está por debajo de las zonas de alguna manera premium que tiene la Argentina, como son San Juan, el NOA, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Ujú. que son lugares de muy alta radiación, pero esos lugares son justamente comparables con los mejores lugares del mundo. En el caso precisamente de San Juan, tenemos algunas zonas que son, que nosotros consideramos las mejores del mundo, justamente porque ya hay parques ahí, ya tenemos mediciones, tenemos datos fieles, pero hay que decir que en Neuquén hay una ventaja que es justamente el frío. En esas latitudes el frío, las temperaturas son más bajas que en el resto del país, y los paneles solares pierden eficiencia medio punto porcentual con cada grado centígrado que aumenta la temperatura por encima de 25 grados. Entonces, no es solamente bueno tener alta radiación, sino también es bueno tener frío. Ujú. Sumado a eso, el viento que hay en Neuquén, que es un viento incluso de calidad para parques eólicos, como justamente los tienen, hace que el efecto de enfriamiento sea aún mayor, ya que el calor que puede sacar el aire con velocidad es mucho mayor que el calor que puede sacar sin viento, digamos, que no es ni más ni menos que la sensación térmica, básicamente. Claro. Entonces, ese combo hace que los parques solares en Neuquén rindan incluso más de lo que uno esperaría en función solamente de la radiación. O sea que ahí hay menor radiación solar, pero al mismo tiempo ese combo que equilibra un poquito más, digamos, por decirlo así. Exactamente, exactamente. Está clarísimo. Estamos hablando con Lucas Estrada, presidente de la empresa EPSE, Energía Provincial Sociedad del Estado, allí en la provincia de San Juan. La idea es, esto implica aproximadamente, digo, en los 50 megas que podría llegar bueno, a generar este parque.
algo así como el 25%, ¿no? Del consumo neuquino del momento en el que comiencen a funcionar. Claro, en potencia es más o menos un cuarto, o sea, el 25%. Ujú. Después en energía ese número es distinto. Hay que hacer la aclaración que los parques solares en realidad lo que venden es energía, ya que durante la noche no funcionan, o sea, funcionan solamente con las horas de sol. Eh, pero efectivamente en potencia es más o menos un 25% de la demanda de la zona de Neuquén, es Neuquén y Plotier, que está más o menos por encima de los justamente 200 megavatios. Después, si quisiéramos hacer la evaluación en cuánto significa eso en energía, ahí sí tendríamos que tener ya el parque operando en un año promedio, y ahí tendríamos datos más fieles. Dentro de las diferencias que hay en los parques solares que están en las zonas más australes, se encuentra la estacionalidad. Justamente como los días en verano son más largos que en el norte del país, en verano hay mayor producción y el porcentaje cubierto de la demanda es mayor, pero bueno, se compensa con los días de invierno que son más cortos que un día, no sé, en La Quiaca, por ejemplo. Claro. Ese efecto, eso hay que medir justamente todo el año. Lucas, ¿esto va a requerir algún tipo de red de distribución adecuada para el parque en específico? ¿Ustedes también están viendo ese proceso? Sí, el parque de 50 megavatios requiere de una inversión en una estación transformadora y una línea en 132 kilovolts para su conexión. De todas maneras, la primera etapa que plantea el gobierno de Neuquén de 10 megavatios junto con el municipio hace uso de una línea en 33 kilovolts que es una línea existente, una línea que ya existe, que está construida y que es una línea que antiguamente operaba una empresa petrolera que pasa por la zona y que es la que nosotros pensamos usar para la primera etapa de 10 megavatios. Pero efectivamente para el resto del parque hace falta una ampliación, eh, siempre hasta alguna de las estaciones grandes que tiene Neuquén, probablemente Centenario, eh, y una de justamente las ventajas que nosotros planteamos respecto de otras provincias en Neuquén es que la infraestructura de transporte, o sea, una vez que la energía llegó a las estaciones transformadoras grandes, esa infraestructura de transporte en Neuquén existe y probablemente sea una de las provincias con mejor infraestructura de transporte del país. Ujú. Lisa y llanamente porque tienen 4 líneas en 500 kilovolts, que son líneas que transportan muchísima potencia, que va una hacia el norte a interconectar con Mendoza y el resto de las líneas van hacia la zona de Buenos Aires. Obviamente por las represas que tiene Neuquén, que son por fuera de Yacyretá, son las más grandes del país. Claro. Entonces eso le da un plus a Neuquén, ya que puede eventualmente exportar energía con una capacidad superior al resto de las provincias. Para que tengan un ejemplo claro, San Juan ya ha llegado al límite de exportación que tiene la red de San Juan y en este momento estamos con dificultades para seguir instalando potencia solar hasta que no hagamos una ampliación del sistema de transporte. Estamos bastante limitados, digamos. Claro, Entonces, claro. esa situación en Neuquén no existe, y en el resto de las provincias uno tiene que esperar o que se amplíe la red de transporte o que se amplíe la demanda interna también, porque eso también ocurre. En Neuquén ocurren las dos cosas. Hay una buena red de transporte en 500 kilovolts que permite evacuar mucha potencia, pero además la demanda interna de Neuquén crece entre 3 y 4 veces más rápido que el resto de la Argentina, Mira. principalmente obviamente por la actividad petrolera, por Vaca Muerta, pero justamente porque llega muchísima gente a Neuquén. Entonces, la demanda vegetativa, que es que nosotros le llamamos demanda vegetativa o crecimiento vegetativo a la demanda que ocurre sencillamente porque nace más gente, esa demanda en Neuquén es varias veces superior al resto de la Argentina. Entonces también la demanda interna es mayor, con lo cual cualquier evacuación de potencia termina consumiéndose localmente.
Claro, muy interesante todo lo que nos compartís, Lucas. Febrero 2025 arrancarían las obras luego de la licitación. Digo, Efectivamente, sí. la fecha que nos ha propuesto el municipio y el intendente Gaido es comenzar en febrero del 2025. Para esa época ya tenemos que tener lista la adecuación de los pliegos para arrancar con los 10 megavatios y tenemos que tener listo también toda la parte de habilitaciones para que el municipio pueda comercializar esa energía. Recordame el monto de la obra que estuvo informando el Ejecutivo Municipal, no lo tengo en este momento. Mira, el monto originalmente era un proyecto que superaba los 40 millones de dólares, después justamente como los paneles solares han bajado drásticamente su precio, por tecnología, y sobre todo por productividad, porque realmente hay fábricas muy grandes en este momento de paneles solares, entonces ese monto bajó a unos 34, 35 millones de dólares, dependiendo justamente de algunas definiciones que hay que tomar respecto de la parte eléctrica, de la conexión, y eso es para los 50 megavatios. Pero para 10 megavatios estamos hablando de unos entre 6 y 7 millones de dólares, 7,5 aproximadamente, justamente dependiendo de la infraestructura eléctrica. Probablemente los 10 megavatios iniciales estén más cerca de los 6, justamente porque vamos a aprovechar una línea existente, entonces esa parte de la inversión ya está hecha. Ujú. Lucas, te pido una mirada, un poquito la estuviste deslizando o planteando respecto a las dificultades para el crecimiento vinculado a las obras necesarias de distribución, pero ¿qué podemos estar hablando de los próximos años, el corto plazo, digo, por fuera de Neuquén y teniendo en cuenta más el concierto nacional respecto del crecimiento de las renovables, en el caso particular de la solar, pero si querés hacerlo extensivo al resto del sector, quizás nos puedas dar un panorama en ese sentido también, del cuello de botella del transporte, pero al mismo tiempo, bueno, eh, todo el ímpetu que imponen, bueno, los recursos que tiene Argentina, ¿no? En ese sentido. Totalmente. Yo siempre pongo como ejemplo, quizás por una cuestión es lo que más conozco, el mercado eléctrico americano. El mercado eléctrico en Estados Unidos tiene varios mercados, en realidad no es uno solo, pero allí uno puede ver a dónde pueden estar nuestros precios en el futuro. Por ejemplo, ERCOT, que es el mercado que tiene o que se corresponde con todo Texas, tiene precios realmente muy bajos, que tienen pisos de, no sé, 10, 15 dólares por megavatio hora y después precios medios que están relativos a los 30 dólares por megavatio hora. California, por ejemplo, CAISO, tiene precios negativos en los días domingo al mediodía, o sea que quiere decir que básicamente que las máquinas que están funcionando son las que no se pueden apagar, por la demanda, por la oferta que hay en realidad en esos momentos. Y Argentina debería parecerse a eso. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque nuestra matriz energética se parece muchísimo a esa matriz energética, a la matriz energética de Texas, de esa zona de Estados Unidos, porque tenemos muchísimo gas y a muy buen precio, y vamos a tener en realidad cada vez más gas por la producción de vaca muerta. Tenemos un potencial renovable enorme, al igual que esos estados de Estados Unidos. Tenemos energía eólica. Nuestra energía solar es probablemente una de las más competitivas del mundo, justamente por los niveles de radiación que tenemos. Y después tenemos mucha hidroeléctrica, que juega un rol fundamental a la hora de regular precios. Nosotros hablamos acá en San Juan del complemento que son la energía solar con la hidroeléctrica, pero en Neuquén eso se da y a gran escala. Claro. Ya que uno puede usar las hidroeléctricas como si fuesen una batería natural, digamos. En este momento, mientras haya agua, las hidroeléctricas funcionan y funcionan a pleno, porque la necesidad de energía de la Argentina es enorme y es todo el tiempo, digamos. Ahora, en un mercado maduro, esa necesidad uno la puede regular y, para hablar en términos coloquiales, quizás uno puede cerrarle la canilla al dique, entre comillas, ¿no?, durante el día y generar con la solar y abrirla durante la noche, y la hidroeléctrica es efectivamente la energía más barata que tiene el mercado. Entonces,
eso hace que todo el resto de las máquinas caras, uno las vaya desplazando y finalmente terminemos todos beneficiados. Claro. Sumado a eso, nosotros tenemos una matriz competitiva en términos de precios, digamos, porque el gas que tenemos es un gas que comparado con el gas de otros lugares del mundo es un gas competitivo. Entonces, si hacemos las cosas bien en infraestructura de transporte, porque el problema grave que tenemos es cómo llevar los recursos hacia donde se necesitan, ojo, y no solamente transporte en electroductos, en gasoductos, ya que Claro. necesitamos también tener gas, por ejemplo, en el norte de la Argentina, para producción de cobre, para producción de cal. Si hacemos eso, Argentina va a ser uno de los países más competitivos del mundo. Y vamos a lograr tener esos precios, para que te den una idea, el mercado eléctrico mayorista en promedio está entre, no sé, 65, 70 dólares el megavatio hora, con picos de 100, 110, 120, dependiendo en los meses de invierno. Y deberíamos ir hacia esos 25, 30 que tienen los mercados, este tipo de mercados más maduros. Y eso se traduce en, no solamente en que la gente va a pagar un tercio o un cuarto de lo que está pagando en este momento, sino también se traduce en un incentivo tremendo a la industria, porque las industrias electrointensivas, las industrias, o por ejemplo la industria del pistacho, que requiere de bombeo de agua en San Juan, en el norte de Mendoza, o la industria, cualquier industria que requiere energía va a ser más competitiva. Clarísimo. Entonces, a eso debería apuntar la República Argentina, y yo, con una mirada totalmente pragmática, creo que alguna de esas inversiones en infraestructura de transporte las va a tener que encarar el Estado Nacional, o en conjunto quizás con las provincias, porque son inversiones que, como está la ley en este momento, es muy difícil que vengan, o casi imposible que vengan del sector privado. Claro. Principalmente por el repago de esas inversiones. Son inversiones que se hacen una línea, uno la calcula para 50 años. Ni hablar. Ni hablar. Y es muy difícil tener el repago de esas inversiones con las condiciones actuales. Entonces ahí es donde el Estado efectivamente tiene que ayudar y tiene que aportar para que justamente este país sea federal. Si uno ve las líneas de 500 kilovolt que salen de Neuquén, van todas, salvo una que va hacia Mendoza, el resto van hacia Buenos Aires. Entonces, pero como dije recién, las provincias mineras como la nuestra, San Juan necesita de energía para producir cobre, que es electrointensivo, y necesitamos esa infraestructura de transporte. Clarísimo que sí. Lucas, bueno, muchísimas gracias por este panorama tan completo de lo local, de lo nacional y de lo global. Nos gusta, bueno, esa mirada del mundo energético también, y en este caso de las renovables, bien completa como la que nos acabas de dar. Así que, bueno, ha sido un gusto poder tener esta charla con vos, y seguramente en breve volveremos a retomar el diálogo para ir viendo los avances. Así que muchísimas gracias por este contacto. Que tengas muy buena tarde. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, un saludo para toda la audiencia, y solamente quería cerrar diciendo que las renovables son un complemento necesario, pero son un gran complemento para justamente hacer más competitiva la matriz energética. Muchas gracias. Gracias a vos.